Buenas tardes, estamos en otra sesión de la 15ª semana de la cultura digital y en esta ocasión queremos aprovechar el espacio para presentar un libro que es bastante pertinente precisamente al momento en que estamos nosotros viviendo y particularmente a la temática general de nuestra semana, que es precisamente sobre cultura digital. Y este libro, que lleva por nombre Universidad Nodo, Modelo para la formación de comunicadores en la era digital, es una obra que se realizó por parte del área de investigación, educación y comunicación alternativa por un servidor, Mauricio Andión. Tenemos aquí al doctor Diego Lizarazo Arias, quien es un experto precisamente en filosofía del lenguaje y tiene una trayectoria vastísima en el campo de la comunicación y la filosofía de la comunicación. Y desde su punto de vista fue capaz de hacer un prólogo que en esta ocasión va a exponernos más o menos sus ideas centrales de la lectura que hizo de este libro y en ese sentido vamos a poder establecer quizá un diálogo sobre la pertinencia y relevancia de estos temas que tocan en este libro. Diego Lizarazo tiene una trayectoria muy vasta, ¿no? Voy a dar algunos generales de él, pero la verdad es que es muy difícil realmente abarcar su trayectoria, su larga trayectoria de más de 25 años de investigación en el campo de la comunicación y la filosofía del lenguaje. Es investigador académico mexicano, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, doctor, maestro y doctor en filosofía con especialidad en filosofía del lenguaje y hermenéutica por la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Su campo de investigación abarca estudios de comunicación, teoría de la significación y hermenéutica de la cultura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, creador y director de cápsulas como Interferencias en el canal 22 y Pensar el Arte en el canal 14. Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el Premio de Investigación Universidad Autónoma Metropolitana en el 2008, el Premio en Ciencias Sociales y Humanidades, eh, en áreas de investigación en el 2007, educación y comunicación, en el área de educación y comunicación alternativa de esta universidad. Y el premio Orlando Fals Borda en el 2005 por investigación y trayectoria académica. Entonces, como ustedes ven, es una persona de primer nivel que tuvo la gentileza precisamente de venir aquí a presentarnos, darnos sus ideas y sus impresiones sobre este trabajo que realizamos en el área de investigación, educación y comunicación alternativa. Diego, con muchísimo gusto te recibimos. Realmente es un honor que hayas aceptado esta invitación y estamos atentos a ver cuáles son tus impresiones de esta obra académica que estamos ofreciéndole pues a la comunidad universitaria y al campo de la comunicación y de la educación. Pues Mau, muchas gracias. De verdad es un gusto estar contigo en esta Semana de la Cultura Digital. Es un evento que ha sido fundamentalmente un esfuerzo, una creación que tú has hecho con un equipo muy interesante, un equipo de personas muy jóvenes que he conocido y que tienen mucho entusiasmo y que están ubicadas en el contexto preciso, digamos, de repensarnos y de contribuir a imaginar y a nutrir la reflexión, la problematización y el desarrollo de iniciativas en este entorno de digitalización creciente en el que nos encontramos. Valoro mucho el evento que tú has echado a andar hace ya algún tiempo. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto, enfatizo especialmente estar presentando tu libro, que es un libro que como de alguna manera empezaste a adelantar, tiene yo creo una doble pertinencia en la intervención que pueda tener yo en este momento. Primero porque se inscribe muy claramente en un esfuerzo por problematizar y discutir la educación en los procesos de la digitalización y del desarrollo de la cultura digital de nuestro tiempo, pero también en el momento de la pandemia creo que tiene un significado especial tu libro en este contexto de la pandemia del COVID-19 que ha paralizado la economía, la sociedad, muchos de los flujos y de las acciones sociales ordinarias y las ha reorganizado en estos procesos a distancia y en estos procesos de digitalización.
creo que tiene una especial pertinencia porque pues de por sí los sistemas educativos y los procesos y las sinergias educativas han tenido que adecuarse a esta nueva dinámica digital de una manera acelerada en las últimas semanas, podemos decir. No solamente el impulso que ya llevaba la digitalización en términos generales en los últimos 10 años, sino que ahora hay una intensificación dada por esta nueva condición. Y tu obra justamente pone el dedo en el punto nodal, pone la atención, el foco de atención en el tema de las posibilidades de repensar la educación en términos de, de esta nueva materialidad digital. Eh, de una manera que me parece a mí muy académica y a la vez con un esfuerzo de actualización, de ubicación en nuestro tiempo y con un esfuerzo crítico, digámoslo así. Universidad Nodo, modelo para la formación de comunicadores en la era digital, es el libro que escribe el doctor Mauricio Andión, un estimado colega, un investigador que lleva, yo creo que más de 30 años trabajando sobre los temas de la educación, no solamente como investigador, sino como docente y como gestor de iniciativas. Mira, yo quisiera comenzar planteando, en primer lugar, un conjunto de coordenadas que me parecen sustantivas para entender el sentido del proyecto de esta obra del doctor Andión. Eh, una de sus coordenadas principales es esta necesidad de repensar la educación universitaria en un mundo en el que el conocimiento desborda los recintos universitarios, desborda las instituciones de investigación, donde buena parte del conocimiento quizás más crucial en términos tecnológicos, por ejemplo, de nuestro tiempo, se produce en las multinacionales. Eh, bien sea porque las multinacionales generen y creen áreas específicas para la investigación científica y tecnocientífica, o bien sea porque estas multinacionales establezcan convenios exclusivos con institutos de investigación de muy alto nivel para la producción de conocimientos específicos. Esta es una coordenada muy importante en la que se ubica el estudio que realiza el doctor Andión. Una siguiente coordenada me parece la necesidad de repensar la universidad en un entorno social de redes de información descentradas, continuas, cada vez más virtualizadas, un contexto, digamos, en el que debemos imaginar nuevos profesionales, profesionales en una condición muy peculiar porque son profesionales exigidos a procesos de continua formación, digamos, donde la formación que se aprende en la universidad nunca es suficiente. No, no parece que la universidad dote de todos los saberes que requiere un profesional contemporáneo, sino que terminando la universidad necesita seguir formándose de manera continua, y donde a la vez a estos profesionales se les da muy pocas certezas de estabilidad laboral, de estabilidad económica, de seguridad social. Entonces viven en un contexto de incertidumbre y de altísimo riesgo. Es una obra que se produce también en una coordenada fundamental que, en mi opinión, quizás es de las más claves que estarían sustentando transversalmente algunas de las preguntas y de los resultados del libro, y es esa necesidad de clarificar el sentido, de clarificar las posibilidades de los comunicadores sociales en un contexto donde la producción de contenidos ya no es exclusividad de los periodistas o de los comunicólogos. Es una nueva condición, digamos, donde ciudadanos, organizaciones ciudadanas, otro tipo de actores son generadores de la información y los comunicadores a veces se convierten en los consumidores, digamos, de esa información. Hay una especie de inversión ahí que recoloca las cosas de manera significativa. Bueno, frente a esas coordenadas, me parece que la pregunta que orienta, que guía este espléndido trabajo, podría formularse algo así como cuáles son las reconfiguraciones, las reestructuraciones
que requerimos para que la universidad sea pertinente, para que la educación, la comunicación sean sustanciales en esta nueva realidad sociotecnológica. Y quizás más particularmente, cómo recuperar los valores, los aportes sustantivos de la universidad y específicamente de la formación de comunicadores en un mundo que requiere superar la vorágine de las informaciones y avanzar hacia un sentido social, ético, cognoscitivo, crítico de la comunicación. Bueno, frente a estas dos preguntas, que ya no tengo claro si la formula así de esa manera explícita o subyace en el texto, es un poco la experiencia de lectura que me queda en este momento. Frente a esas preguntas, el doctor Mauricio Andión responde con un amplísimo estudio académico sobre las necesidades y posibilidades de la construcción de un nuevo modelo de formación de comunicadores en el contexto de estas transformaciones políticas, económicas, sociotécnicas propias de la sociedad contemporánea. Pero tengo que decir de inmediato que el libro rebasa ampliamente esta pretensión, esta circunscripción en el campo puramente comunicológico. Es una obra que nos permite discutir, que nos da elementos reflexivos, no solamente analíticos, sino reflexivos en su sentido incluso, yo diría que teórico, filosófico, sobre la pertinencia, sobre la condición de la universidad en este horizonte de lo que se ha venido llamando la sociedad red o de lo que podríamos llamar también el capitalismo informacional. Bueno, para encarar esta problemática, esta vastísima problemática, me parece que el libro tiene dos grandes ejes. Uno de ellos, bueno, cada uno de estos dos ejes tiene un componente analítico, eso es un valor que tiene la obra, tiene un componente analítico y tiene un componente heurístico, es decir, un componente reflexivo de análisis sociológico como el que sabe hacer muy bien Mauricio y un componente propositivo, una propuesta de cómo repensar tanto la universidad como el horizonte de posibilidades de formación de los comunicólogos. En eso consisten esos dos ejes. El primer eje es el abordaje analítico de la universidad en el entorno contemporáneo y la formulación, entonces, heurística de una propuesta de reorganización de la universidad que permita su sobrevivencia y su pertinencia. El segundo eje, de ellos voy a hablar con un poco de detenimiento ahora, es el análisis de la situación de los estudios de comunicación en ese horizonte y la formulación de un modelo para la formación de los comunicólogos en esta nueva perspectiva. Bueno, en términos sintéticos, en el primer eje, la obra nos ofrece una lectura histórica y una lectura pedagógica del devenir de la universidad, pero se concentra, y esto me parece fundamental, en las mutaciones contemporáneas y modernas de la universidad. ¿Cuál es el núcleo? El análisis de la universidad de cara a la transformación tecnológica de la sociedad contemporánea. Es decir, de cara al capitalismo informacional, a la reconversión de las culturas tradicionales, de las culturas industriales en culturas digitales, en el horizonte donde el conocimiento se convierte, digamos, en esa especie, esa suerte de sustrato energético, por decirlo de alguna manera, en el combustible, como diría Castells, que activa los procesos y las sinergias sociales contemporáneas. Bueno, creo que lo que hace Mauricio aquí es mostrar cómo la universidad se encuentra en una suerte de encrucijada. Esa encrucijada o esa especie de gran disyuntiva consiste en seguir, digamos, bajo el esquema con el que se fundó la universidad hace siglos, en esos esquemas tradicionales, tanto de la investigación, de la docencia, de su especie de aislamiento, su cierre, digámoslo así, con el riesgo de que
frente a los procesos de potenciamiento de la sociedad del conocimiento a través de empresas, actores, sistemas distintos de producción de información, de puesta en circulación, de utilización de conocimientos científicos y tecnológicos en diversos espacios y resquicios sociales, frente a toda esta potente dinámica del conocimiento de la sociedad contemporánea. Ese modelo de la universidad tradicional está corriendo cada vez más un riesgo mayor, mayúsculo, de irse agotando, resquebrajando en sí misma y probablemente incluso volverse irrelevante, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Frente a la necesidad de una transformación, y en esto estoy completamente de acuerdo con el punto de vista de Mauricio, una transformación radical, digamos, que vaya hasta el fondo de la manera en que ha sido pensado el sentido de la universidad, de la manera en que ha sido pensada su estructura, su relación con la sociedad, sus lógicas de organización interna, y que serían, digamos, las demandas, podríamos decirlo así, de un contexto sociotecnológico como el contemporáneo. Pero de inmediato tengo que decir que esto no puede significar una suerte, y no significa en la obra de Mauricio, una suerte de rendimiento acrítico de la universidad frente a los grandes poderes y las grandes fuerzas de la economía del conocimiento contemporáneo. Ese es justamente parte del importante desafío que esto pone en juego. Es decir, la universidad debe ser capaz, en ese sentido, de mantener, digámoslo así, su espíritu crítico, su capacidad de aportar para el desarrollo de los mejores valores sociales, la búsqueda de la equidad, la búsqueda de la justicia, la preservación del entorno, del ambiente y de la naturaleza, hoy puesto en crisis por los modelos industrialistas que prevalecen de forma muy significativa en el mundo contemporáneo. Es decir, que la universidad debe tener en ese sentido esa capacidad de cuestionar y de dar alternativas frente a estos modos de organización de la sociedad tecnológica de nuestro tiempo. Bueno, ¿cuál es la heurística que frente a un análisis? Yo estoy aquí resumiendo de una forma muy precipitada, quizás muy sintética, el trabajo que está haciendo en su libro Mauricio. Pero frente a este análisis, ¿cuál es la heurística? Bueno, la heurística es la propuesta de lo que él llama la universidad nodo. Es una estructura de flujo, podemos decirlo así. Su elemento más importante es el flujo, es el movimiento, es la dinamicidad, que aprovecha justamente los desarrollos de esta sociedad tecnológica, el potenciamiento que ha dado el capitalismo informacional, y justamente echa mano de este entorno de dispositivos digitales, de redes informacionales, para articular con las formas propias de nuestro tiempo las tres funciones sustantivas de las universidades. El tema de la docencia, el campo y la función de la investigación y el campo fundamental de la difusión de la cultura, pero pensadas ahora en ese horizonte de la sociedad red. Un núcleo que Mauricio plantea con mucha pertinencia como un elemento sustantivo es esta integración entre docencia e investigación como un elemento que permite, digamos, dinamizar a la universidad desde las aulas. Aulas pensadas aquí no solamente como las tradicionales aulas presenciales, fácticas, sino como aulas presenciales, aulas virtuales y quizás el modelo más interesante que se dibuja hacia el futuro, que son las aulas mixtas, donde seamos capaces de trabajar las dimensiones en una dimensión puramente informacional, una dimensión de experiencias fácticas en un espacio en el que nos congregamos y nos conectamos directamente a un conjunto de personas. Bueno, decía la conexión dinámica entre docencia e investigación que permita, digamos, en ese sentido,
superar esos modelos de adquisición y de cesión del conocimiento bajo formas anquilosadas, tradicionales, en donde a veces los conocimientos no solamente pues no resultan apasionantes para los estudiantes, sino en buena medida son inactuales, em, sino de pensar este vínculo como una, yo diría así, como una intensificación de la experiencia pedagógica en la multiplicidad de posibilidades de aula de las que estemos hablando. Donde la docencia esté, al vincularse con la investigación, esté siempre cargada de nuevos descubrimientos, de conquistas cognoscitivas para los estudiantes, conquistas emocionantes, interesantes, en las que sean capaces de relacionar los conocimientos validados y canónicos, es decir, la tradición cognoscitiva, con conocimientos nuevos que producen ellos mismos, porque en el aula se generan procesos de investigación, porque la docencia, digamos, puede repensarse o remirarse como investigación, y la investigación debe mirarse y repensarse como docencia. Esa es la interconexión de estos dos elementos fundamentales. Pero el asunto obviamente no se agota ahí, sino que a su vez hay que pensar y hay que poner en juego dispositivos para abrir distintos caminos que permitan llevar esos conocimientos a la comunidad académica, a los espacios sociales, a distintos escenarios sociales en los que esas informaciones tendrían pertinencia y tendrían posibilidades de contribuir a resolver problemas. Em, en una fórmula que en algún sentido aparece en el texto de Mauricio: enseñar investigando e investigar difundiendo. Me parece que es una manera muy clara de sintetizar estos valores y esta reconfiguración, ¿no? Eh, bueno, la noción de nodo, que es una metáfora que opera ya aquí como categoría teórica, eh, obviamente está conectada con la noción de red. De hecho, el nodo es una suerte de entrecruce de distintas relaciones o de la trama de relaciones que establece la red. El nodo es un lugar donde se entrecruzan y a la vez es un lugar que produce nuevas conexiones o que estimula nuevas conexiones, ¿no? Eh, la universidad nodo entonces está pensada aquí como un nuevo tipo de agencia, digámoslo así, productora, difuminadora, distribuidora, tanto de conocimiento científico como de contenidos culturales y humanísticos valiosos, que tienen la capacidad de circular en diversos circuitos, en circuitos con características y peculiaridades diferenciales, pero también con escalas distintas, incluso para aspirar a que ciertos contenidos, ciertas producciones de conocimiento de la universidad no sean capaces de llegar hasta escalas globales. El concepto de nodo también aquí, digamos, tiene una reminiscencia eh, neurocientífica, digámoslo así, remite a la idea del nodo neuronal, que es una unidad autónoma, pero con conexiones, digamos, tiene podemos decirlo así, es una autonomía relativa, que se especializa en capturar, en conseguir, capturar, producir, decodificar, almacenar, distribuir, problematizar información y conocimiento. Eh, pero también el nodo neural universitario es es un espacio de formación de cuadros profesionales y tecnológicos que tienen la capacidad de resolver problemas propios de la sociedad red. Bueno, pero esto que estoy planteando aquí no solamente, digamos, aparece en el libro como una propuesta, digamos, intelectualmente armada, sino que es el resultado de un proceso de trabajo que Mauricio lleva realizando hace tiempo y en el que tiene distintas experiencias y programas
en la universidad. Voy a regresar un poquito a esto cuando esté hablando del segundo eje. Lo que quiero decir también es que esto está aquí en la obra de Mauricio abordado, está presentado, problematizado en sus elementos más importantes, ¿no? Entonces, toca el tema de la estructura de la organización social de la Universidad Nodo, el tema fundamental de la autonomía intelectual y política de la nueva Universidad Nodo, el tema clave de la autosustentación económica de la universidad para permitir que tenga procesos autónomos y no tenga esa multiplicidad de dependencias que tienen hoy las universidades, pero también aborda el tema de la conexión con las comunidades, con las personas, con las sociedades, y este tema general y transversal y muy importante de cómo se abordaría en concreto esta reconfiguración de las funciones de docencia, de investigación y de extensión universitaria. Bueno, lo que me estoy excediendo en mi exposición, voy a ir un poco más sintéticamente ahora al segundo eje, que ya es propiamente el eje que se concentra en los estudios de comunicación, y es una segunda parte del libro, digamos, que primero da cuenta de una manera muy acuciosa y muy académica del devenir de los estudios de comunicación universitarios, desde sus primeras formulaciones, desde su aparición en las universidades hasta el presente, y me parece que aquí también tiene la capacidad de concentrarse en las principales disyuntivas que los estudios de comunicación han encarado. Yo diría que quizás una de las principales disyuntivas es el tema de cómo la comunicación ha nacido como un campo de conocimientos. La comunicación es un problema interdisciplinario que ha convocado, como muy bien lo identifica Mauricio, conocimientos sociológicos, semiológicos, históricos, antropológicos, políticos, lingüísticos, en fin, esa multiplicidad de problemáticas para poder dar cuenta y explicar de los fenómenos de la comunicación. Pero en realidad lo que tenemos que reconocer es que pues lo que ha resultado muchas veces han sido combinatorias poco rigurosas de esta multiplicidad de conocimientos. Lo que tenemos es más bien como una especie de mosaico de múltiples saberes que se van acomodando ahí de alguna manera para resolver ciertas preguntas de investigación o ciertas necesidades de creación de ciertos proyectos. Y frente a lo cual, entonces, habría que plantearse o necesitaríamos plantearnos la refundación del modelo de los estudios de comunicación que permitan, digamos, reconectar la comunicación con las problemáticas concretas de comunicación de la sociedad en sus contextos vivos, ¿no? El conocimiento teórico, digamos, en función de investigaciones y proyectos de acción social vinculadas con problemáticas identificadas y diagnosticadas en este horizonte complejo de la sociedad real. Esa es un poco la propuesta que hace el libro, que me parece una propuesta totalmente pertinente. Repensar la comunicación desde el campo de la formulación de proyectos que buscan la resolución de problemas concretos, reorganiza todo el sistema, nos permite entonces pensar en el conocimiento teórico no como formulaciones abstractas, en el museo del conocimiento, como decía Donald Davidson, o el museo del sentido, sino de conocimiento teórico convocado, problematizado y desarrollado intencionalmente. Esto significa desarrollado en función de proyectos de investigación que buscan resolver problemas concretos. Metodologías, no las metodologías abstractas y formales, el método científico, así en sus términos más generales y asépticos, yo no creo para nada en eso, sino en el desarrollo de metodologías eh, concretas en función de resolver problemas específicos de comunicación en los espacios fáctico virtuales en los que vivimos hoy. E incluso ahí todo el tema del uso de las tecnologías, de la convocatoria de las tecnologías, del desarrollo de tecnologías, está pensado más como la generación de estrategias tecnológicas que se orientan a resolver
problemas concretos. Entonces, en este sentido, el modelo de formación de comunicadores está fundado en el conocimiento y la capacidad de acción, de proactividad, digamos, de los comunicadores en estos sistemas múltiples de la sociedad red a través de los distintos circuitos digitales como el Internet y otros. Bueno, entonces en ese sentido los programas de este campo comunicológico, de este campo de formación comunicológica, estarán en función de proyectos de investigación y de estrategias multimedia de comunicación para la resolución de esos problemas específicos. Bueno, yo creo que quizás ya me llevé más del tiempo que estaba planeado. En ese sentido, creo que asistimos a una obra que tiene una muy compleja y rica dimensión analítica, tanto de la universidad como de la comunicación específicamente en este horizonte de nuestro tiempo, pero además tiene la virtud de desarrollar un modelo estratégico para la universidad en nuestro horizonte contemporáneo. Y ya para terminar, solamente quiero decir que no solo, digamos, es el resultado de una investigación erudita y de una imaginación científica y de una creación pedagógica, sino que también es el resultado de muchos años que Mauricio lleva probando distintos modelos, que ha generado distintos programas, particularmente el programa de formación de comunicadores multimedia, que ha desarrollado en la UAM Xochimilco, junto con muchos otros programas que han contribuido para que entonces esta obra, digamos, tenga un afianzamiento en experiencias particulares, en experiencias concretas que aquí son recuperadas y también evaluadas críticamente. Solamente me resta pues invitar a la lectura de esta obra. Creo que es una lectura pertinente, crucial, que llega en un momento en el que se requiere. La universidad está siendo retada, digamos, por el desafío de la pandemia contemporánea del COVID, pero también está siendo desafiada más allá de ello por esta reconversión total de la sociedad que está implicando la digitalización. Y en ese sentido necesitamos pensar propuestas, imaginar soluciones. Y la verdad creo que la obra de Mauricio está proponiendo una alternativa con sentido y bien fundamentada. Entonces, que valga la pena la lectura, que pongamos a trabajar, digamos, nuestra capacidad de asimilación de este conjunto de cosas que están planteadas aquí y que abramos en ese sentido una buena discusión y una buena conversación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu participación. Agradezco mucho tus palabras y la profundidad de tu análisis de esta obra que, como tú sabes, recopila el trabajo de muchos años, ¿no? De docencia, de difusión, de gestión de proyectos. Y pues queda plasmado ahí un ciclo de mi trabajo académico, ¿no? De alguna manera cierra este ciclo, ¿no? Y, y pues bueno, espero que tenga alguna repercusión, sobre todo a mí me gustaría que en nuestra carrera, ¿no?, de comunicación de la UAM Xochimilco, pues pudieran recuperarse algunas ideas, ¿no?, que permitiera dinamizar el rediseño del currículum de la carrera, ¿no?, y eventualmente pues actualizarnos un poco más en esto del uso de la tecnología y el estudio de los nuevos medios, que yo lo siento bastante ausente en el currículum de la carrera de la UAM en particular, que en otras carreras de comunicación pues ya se abordó aquellos temas, o sea, ya están realmente muy, muy avanzados en esos temas y nosotros estamos como que rezagados ahí, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría tratar de abrir la discusión, ¿no?, al público asistente, ¿no? Hay algunos alumnos, hay algunos compañeros, colegas que han pasado también por la carrera de comunicación de esta universidad, que son comunicadores, ¿no? Y que a lo mejor yo tengo seguro que puede interesarles este libro,
para saber cuáles son las alternativas que hay en la formación de comunicadores en el contexto de la era digital. Entonces, no sé, chicos, si hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre esta presentación y particularmente sobre la obra que se está presentando. ¿Nadie? ¿No hay preguntas? Ahí hay una, Dime. Juan García. Sí, buenas Juan tardes. García. Buenas noches, profesor. Yo le quería preguntar, ¿qué tanto dista el punto de partida del sistema modular respecto de los sistemas educativos tradicionales en la implementación de estas herramientas formativas? ¿Qué tanto, qué, perdón? Dista. Dista. Ajá. ¿Qué tanta distancia hay entre de dónde parte el sistema modular, nuestro sistema modular, respecto de los sistemas tradicionales en la implementación de estas herramientas? Sí, bueno, es un tema que se trata con bastante puntualidad en algunos de los capítulos del libro. Déjenme decirles que el libro está conformado por una compilación de artículos que fueron escritos en distintos momentos de esta trayectoria y que fueron dando cuenta como de una evolución intelectual, ¿no? En donde se fue pensando todo este modelo de formación de comunicadores que termina plasmándose, ¿no? De una manera muy concreta, ¿no? En el laboratorio aula multimedia, ¿no? Que es precisamente el centro de acción, el hub, digamos, el nodo principal, el nodo generador de la red de proyectos en la que estamos inscritos a partir de este laboratorio que pues ha integrado proyectos como este de la Semana de la Cultura Digital, por ejemplo, ¿no? O como Cibercampus, que es otro proyecto de difusión de la cultura universitaria de la UAM, ¿no? En fin, varios proyectos que articula el laboratorio y entre ellos está la función que cumplió o ha cumplido en la formación de comunicadores educativos multimedia. Entonces, miren, la historia de cuánto dista nuestro sistema modular de los sistemas tradicionales es una historia muy larga porque nosotros como universidad comenzamos siendo pioneros en el uso de principios constructivistas en la enseñanza de las profesiones, ¿no? Es decir, cuando todavía el conductismo y las formas tradicionales de enseñanza universitaria, fundadas incluso en formas tradicionales del siglo XIX, porque la cátedra, por ejemplo, pues es una forma de difusión del conocimiento, digamos, siglo XIX, ¿no? Y se sigue usando, ¿no? Y no quiere decir que no cumpla una función comunicativa, que no cumpla una función formativa, pero no se puede, digamos, basar una formación universitaria en cátedras, ¿no? O sea, se tiene que haber una serie de actividades y, eh, digamos, ámbitos de desarrollo de habilidades, no solamente técnicas, sino intelectuales, para formar profesionales que tengan un pensamiento crítico y sean capaces de resolver problemas, que esa es precisamente la intención del sistema modular, ¿no? Formar sujetos que sean capaces de resolver problemas de la realidad concreta, que tengan una pertinencia social y que para ello se requiere de una formación de estudiantes críticos, ¿no? Con una conciencia social y política y a partir de el desarrollo de proyectos de investigación. Entonces, en esa medida es lo que se busca en términos de los fines, ¿no? Y estos fines están fundados precisamente en principios pedagógicos del constructivismo que originalmente se promueve desde el pensamiento de Piaget, pero va integrando las distintas formas del constructivismo, tanto este constructivismo suizo de Piaget como el constructivismo soviético de Vygotsky y el constructivismo norteamericano de Ausubel, ¿no? Y de Brunner. Y entonces todos estos teóricos de la educación terminan por fundamentar esta corriente del constructivismo, cuyo principio fundamental es que la educación tiene que ser activa, ¿no? Que por lo tanto el centro de la educación tiene que ser el aprendizaje de los alumnos. Y eso cambia todas las condiciones y el papel que va a cumplir el maestro y la propia institución como espacio
educativo, ¿no? Ahora, evidentemente, la teoría, el modelo educativo de la UAM Xochimilco, fundado en todos estos principios, con estos valores, bueno, pues se trata de plasmar en la realidad de una institución mexicana, ¿no? De los años 70, después durante los años 80, ¿no? Que fue una crisis económica derivada de la implantación del modelo neoliberal, que ha hecho que las universidades públicas pues, realmente vivan en una precariedad crónica, ¿no? Desde hace unos 30, 40 años, que ha hecho que estos modelos tan hermosos como que requieren un apoyo real, infraestructural y financiero, pues desde mi punto de vista han tenido que tener menos expectativas y se han subdesarrollado, ¿no? E incluso se ha perdido mucho el propio la cultura institucional, ¿no? El clima institucional que tenía originalmente. Esto se cruza también con una serie de políticas públicas en el campo de la educación superior que ciertamente han quitado la energía vital de los profesores, ¿sí? Por cooptarlos a través de sistemas de premios y estímulos que definitivamente han sido más perjudiciales para el campo de la producción científica que benéficos desde mi punto de vista, pero sobre todo para la vida universitaria, ¿no? Porque la vida universitaria se ha ido mermando cada vez más, porque pues ya realmente las funciones que tienen más valor, pues, se hacen fuera de la universidad, ¿no? Y no dentro de la universidad. Entonces, todas estas problemáticas pues, son las que se consideran, se analizan durante el libro, ¿no? Y se trata precisamente de hacer una propuesta que dentro de una universidad pública cumpla una función múltiple, ¿no? Como si fuera una universidad, docencia, investigación, servicio, producción inclusive de contenidos multimedia y de contenidos culturales, que es precisamente lo que se hace en el laboratorio multimedia, ¿no? El laboratorio multimedia que se vincula también con programas docentes, como por ejemplo el programa de la licenciatura en comunicación, ¿no? Y este programa de la licenciatura en comunicación abastece de estudiantes que se forman en el laboratorio, que se forman en el programa, en el módulo que tenemos que se llama Educación Multimedia aplicada a proyectos educativos, ¿no? Comunicación multimedia aplicada a proyectos educativos, y luego entran en un proceso de servicio social, continúan con prácticas profesionales. Hoy por hoy en el laboratorio ya tenemos egresados trabajando como profesionales que son parte de este equipo de producción. Y realmente es una cadena formativa que permite precisamente formar comunicadores educativos multimedia en distintas etapas, ¿entiendes? Y estamos seguros que muchos de los estudiantes van a inscribirse ciertamente al campo de la comunicación educativa, que hoy por hoy se está abriendo un horizonte y una posibilidad muy grande para la comunicación educativa. La educación a través de los medios encontró su momento, ¿no? Y entonces yo creo que es un ámbito de desarrollo para los comunicadores, ¿sí? Darle un sentido pedagógico a su acción comunicativa y tratar, digamos, ya alejarnos un poco de esta espejismo que en un momento dado atrajo a muchos estudiantes de comunicación a ser famosos a través de la televisión, a través de la parándula, a través de la publicidad y de muchos ámbitos que fomentan el consumo más que realmente resuelven problemas sociales, ¿no? Entonces, en esa medida nosotros sí estamos apostando a la educación, ¿no? Y a la comunicación educativa como una alternativa en la formación de comunicadores para la era digital. Entonces, no sé si te contesté la pregunta, pero sí existe una distancia abismal en lo que nosotros concebimos y lo que se ejerce en las universidades tradicionales. Ahora, si quieres que te sea sincero, en la UAM misma te vas a encontrar muchos detractores de nuestro modelo. Y va a haber gente que no entiende nuestro modelo educativo, ¿no? Entonces vas a tener que, pues, contrastarlo con ellos, ¿no? O sea, hay gente que es detractora, ¿eh? Entonces, que prefiere seguir utilizando el sistema tradicional, ¿no? Lo que pasa es que ahora las plataformas, estas nuevas plataformas que estamos teniendo que usar, nos están obligando a ser constructivistas. De hecho, la plataforma Moodle, por ejemplo, que se ha estado hablando mucho sobre ella hoy, pues está fundada sobre los principios constructivistas totalmente, ¿no? Entonces,
obliga a los participantes y a los usuarios de estas plataformas a volverse activos en su propia formación, a volverse autogestivos, que es un poco lo que se aspira a través de el constructivismo, ¿no? Muchas Sí, gracias. Diego. Sí, quisiera plantear un asunto. Me parece a mí que, a propósito de la pregunta que hace Juan, pensada de otra manera, yo creo que la innovación y, diríamos así, el adelantamiento que tuvo el sistema modular, porque el sistema modular cuando se propuso realmente era adelantado, como tú explicabas hace un momento, a los esquemas pedagógicos y universitarios de su tiempo. Resulta ser pertinente hoy. Varias de las características del sistema modular me parece que son muy pertinentes para las condiciones de la sociedad contemporánea, para los desafíos de la sociedad contemporánea. Y en ese sentido yo siento que tu propuesta de Universidad Nodo se sincroniza muy bien con varios de los valores que el sistema modular propuso en su fase originaria y que, como bien has planteado, has explicado por qué razones, se ha desactualizado en la UAM, se ha desvencijado en la UAM, no se ha agotado porque en realidad nunca se le llevó hasta sacarle sus profundas y prolíficas consecuencias, sino que por estas diversas dinámicas macrouniversitarias y microuniversitarias, el sistema modular en la UAM pues, se ha venido abandonando desafortunadamente, y lo que tenemos es pues, muchas prácticas académicas que tienen las formas más tradicionales, más magisteriales, y en las que se ha perdido esa dinámica en torno al alumno y a los procesos de aprendizaje y a la investigación como principio generador de la formación, etc. Entonces, ahora más que nunca sería pertinente el sistema modular, me parece a mí. Y yo creo que en tu propuesta de la Universidad Nodo se recupera ese espíritu del sistema modular, pero además se potencia, porque a diferencia de la formulación originaria de los años 70, hoy vivimos en la sociedad red, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad con una gran potencia tecnológica, donde el conocimiento es un elemento fundamental de la generación de los procesos sociales, de la activación de los procesos sociales, de la reconversión de los procesos sociales. Y entonces creo que en ese sentido tú logras de origen repensar el sistema, casi podría decir que estás repensando el sistema modular desde la lógica de la sociedad red. Y creo que esa es una aportación fundamental, y ojalá la universidad, nuestra universidad tenga las condiciones perceptivas y de procesamiento para recuperar estos aportes y repensarnos, ¿no? Reorganizarnos. Sí. ¿Tú cómo ves, Diego, la posibilidad de que, pues no sé, se discuta, por ejemplo, esto en el seno de la carrera, en el seno de estas iniciativas que se están teniendo de rediseñar la carrera de comunicación social? Mira, yo tengo ahí dos impresiones. Una, yo voy a llevar tu texto a ese contexto. Yo creo que tienen que conocerlo. Cuando menos la segunda parte, la parte dedicada específicamente al tema de la formación de comunicadores. Y ahí creo que debería de haber una receptividad y una incorporación, porque además tengo que decirte que tu propuesta, me parece a mí, se sincroniza de una manera muy natural con varias de las iniciativas que por lo menos yo he pensado para el proceso de rediseño, ¿no? Pero además no solamente se sincroniza, sino que creo yo le da un complemento, porque permite, digámoslo así, generar operaciones y le da estructuras que en la propuesta son solo formulaciones más bien de orden epistemológico. Entonces creo que ahí, además esto es una convocatoria para que los dos dialoguemos, lo articulemos, y además para que tú, pues ya yo te invité a que participaras en uno de los ejes, para que te integres a uno de los ejes y puedas desde el conocimiento que has generado aquí, incluir, digamos, proponer la recepción y la incorporación de esta configuración en este proceso de reconfiguración de la carrera.
Pero la otra dimensión es una dimensión que pues es de orden político, ¿no? Tú sabes, es decir, ahorita estamos en el tema de que pues hemos experimentado mucha resistencia de, pues hay que decirlo claramente, de parte de la comunidad y también de la propia estructura institucional. Ha habido cierta resistencia a un proceso de cambio, de transformación, de reconfiguración de cómo nos estamos organizando, de cómo desarrollamos la formación de la comunicación, de cómo estamos organizados como comunidad de maestros, porque no tenemos ninguna organización, que así podría decir yo, es decir, tenemos una mínima interactividad, un proyecto propio del sistema modular o un proyecto propio de la universidad Nodo o un proyecto propio de la propuesta de rediseño que hemos venido formulando, exige que los profesores trabajemos en comunidad, ¿no? Que generemos dinámicas, conversaciones, iniciativas en conjunto, como tú y yo lo hemos hecho, por ejemplo, como lo hemos hecho con otros colegas, como Alberto Sánchez de Relaciones Sociales. Pero en realidad la comunidad no está, yo siento que no está en esa lógica, Mauricio, no sé si tú percibes lo mismo, nuestra comunidad está más bien disgregada, cada profesor hace sus cosas, tiene poco ánimo para que nos reunamos a trabajar juntos. En fin, hay unas condiciones políticas ahí un poco complejas eh, que son las que tenemos que en buena medida modificar, exhortar, dinamizar para que entonces podamos hacer una propuesta que nos permita congregarnos, identificarnos y trabajar por la transformación para que nuestra licenciatura sea pertinente y, como tú decías, no esté en la cola de las transformaciones tecnológicas y sociotécnicas, sino que esté más bien en la vanguardia. Creo que tenemos elementos para estar en la vanguardia de cómo repensar la comunicación y la formación de los comunicadores en nuestra región, ¿no? Pero esa dimensión política es una dimensión que es en la que yo tengo reservas, ¿no? La veo compleja. No quiere decir imposible, pero es un desafío. Sí, claro. Sí, bueno, aunque estaba yo pensando que, por ejemplo, nosotros tenemos todavía un prestigio, ¿no? La carrera de comunicación sigue teniendo un prestigio nacional. Ayer estábamos precisamente con un profesor, o antier estábamos con un profesor, coordinador de la carrera de comunicación de la Ibero. Ujú. Una persona bastante bien formada, con muchas credenciales, mucha proyección internacional, y él tiene una impresión muy buena de nuestra universidad, de nuestra carrera, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que este prestigio pues, está a punto de dejar de tener un fundamento, sobre todo porque no estamos avanzando en la apropiación de la tecnología digital en la formación de comunicadores, ¿no? O sea, como que nos estamos quedando atrás, y sobre todo la reflexión sobre las implicaciones que está teniendo esta revolución tecnológica en la comunicación, ¿no? O sea, los profesores incluso de teoría, pues tampoco están de alguna forma interesados, o muy pocos están interesados en la reflexión de estos cambios culturales que se están dando en el medio comunicativo, ¿no? Entonces, pero yo no sé si a lo mejor entonces el libro tendría pertinencia, pues digamos, en el ámbito de las escuelas de comunicación, no solamente en nuestra universidad, sino otras escuelas de comunicación que también estén en la búsqueda de su pertinencia, de su oferta educativa. ¿Tú cómo ves? Yo creo que está en tres ejes. Yo creo que en primer lugar, debe ser pertinente para nosotros. Ese es el tema. Es decir, yo obviamente leí tu libro, lo conozco bien. El tema es que los colegas se interesen en hacer la lectura, en asimilar y problematizar lo que tú estás planteando ahí y además de dialogar contigo y discutirlo entre nosotros. Como te digo, bueno, mi propuesta, voy a proponerlo a la comisión de rediseño para que lo revisen y recuperemos y conversemos contigo al respecto. Em, pero creo que es un tema que tiene que tener interés en toda la comunidad de profesores de nuestra licenciatura, porque es una investigación sobre nuestra licenciatura de alguna manera, es una gran investigación sobre nuestra licenciatura y que tiene un modelo
desarrollado en nuestra licenciatura, que es el que tú has hecho, que es una propuesta concreta, ¿no? Ese es un primer eje. Pero también creo que efectivamente este modelo tendría que proponerse y discutirse en el contexto de las universidades que a nivel nacional e internacional trabajan en licenciaturas de comunicación. Pero incluso yo reconozco un tercer eje, que es el que tiene que ver con la formulación ya no comunicológica, sino más bien universitaria del modelo de universidad red. Eso tiene que ver más bien con la discusión en torno a cómo tiene que ser la universidad hoy, ¿no? Al modelo de universidad en el horizonte sociotecnológico contemporáneo, que es un horizonte mucho más vasto. Y yo pienso que esta propuesta de un nodo con estas características neurales que tú le estás dando, no solo es pertinente para la comunicación, es pertinente incluso para las ciencias sociales, para las humanidades, porque está recolocando el lugar de la universidad en un contexto donde la universidad está declinando. Ese es el punto, ¿no? ¿Qué hacemos en este horizonte donde la universidad está declinando para que la universidad sea significativa y conserve y potencie su sentido, ¿no? El sentido de la universidad es seguir produciendo conocimiento, generar actores sociales capaces de incidir en las transformaciones sociales y en el desarrollo de la cultura y de la ciencia de nuestro tiempo, participar en las grandes discusiones sobre la sociedad contemporánea. Todas esas cosas tiene que hacer la universidad, ¿no? Necesitamos repensarla para que podamos ejercer ese papel que nos corresponde. Ok. Pues quisiera abrir un poco la mesa por si tiene alguno de los asistentes algún comentario, alguna inquietud, alguna duda. Si quieren participar en esta conversación que estamos teniendo aquí con Diego Lizarazo. ¿Cuál considera que es el futuro distópico del papel que desempeñan las universidades públicas del país? Es una pregunta para Diego, para mí, para los dos, para... Sí, para ambos. Ok. ¿Quieres que contestar Diego primero o quieres que conteste? ¿Cómo quieres? Tú, bueno, sí, solamente ubicaría, entonces, cuando está pensando en la distopía, está pensando en una suerte de espacio negativo, ¿verdad? ¿Cuál es, si interpreto bien la manera en que está usando el concepto de distopía, no está hablando de utopía, sino de distopía, de ese lugar, más bien de ese lugar errático o de ese lugar no esperado que la universidad estaría ocupando la universidad pública estaría ocupando en nuestro contexto contemporáneo, ¿no? Y bueno, pues ahí quizás habría muchas posibilidades para pensarlo. Esto, digamos, casi podría formularse como ¿cuál sería nuestra crítica a la universidad pública en la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que lo que acabamos de decir ya plantea parte del problema. Una de las principales cuestiones es que la universidad no esté ocupando el lugar que le corresponde tanto en la producción y en la formación de profesionales pertinentes, capaces no solamente de resolver los problemas que las estructuras laborales les ponen en juego, sino especialmente de ser capaces de proponer alternativas a las formas de organización del conocimiento y su aplicación y su sentido para resolver problemáticas sociales, sino también de la universidad en sí misma como un actor social que tiene una palabra autorizada por el conocimiento. Es decir, lo importante de la palabra de la universidad es que no es un opinador más en el espacio social, sino que tiene un punto de vista fundado en el conocimiento, en la investigación, en la argumentación lógica y consistente, y por tanto su opinión sobre los diversos problemas sociales, ambientales, éticos, políticos, la formulación de alternativas, de nuevos modelos de desarrollo laboral, económico, eh, incluso del sistema educativo mismo, etcétera, tendría que tener un peso
fundamental en nuestro contexto. Eso creo que no es el caso. Es decir, las universidades públicas cada vez tienen menos presencia, digamos, en esas discusiones y en la toma de esas decisiones fundamentales, ¿no? Y esa es una tarea que tenemos por delante para empezar, digamos, reconociendo esa probable distopía en la que nos encontraríamos. Por otra parte, el otro gran desafío es que la universidad no sea anacrónica, sino que la universidad sea capaz de sintonizarse con los desarrollos tecnológicos y con las grandes transformaciones económicas y sociales de nuestro tiempo. Y por eso comencé en la exposición sobre el libro de Mauricio, ¿no? Que efectivamente más bien estamos corriendo el riesgo de ser inactuales, de ser no intempestivos. Lo intempestivo en el sentido nietzscheano sería afortunado porque estaría criticando a su propio tiempo. Más que criticar nuestro tiempo, a veces lo que está ocurriendo es que nos estamos desactualizando y estamos quedando fuera de varios de los procesos de transformación más importantes. ¿Quién está jalando la transformación social contemporánea? Bueno, yo creo que la están jalando básicamente las grandes corporaciones tecnológicas de nuestro tiempo, ¿no? Por eso me parece tan pertinente el planteamiento de Mauricio. Frente a las grandes potencias de transformación de la sociedad contemporánea, que son justamente las corporaciones tecnoinformacionales. Entonces, pensemos la universidad desde las propias estructuras informacionales para incidir sobre la lógica y hacia dónde se conducen estos procesos. Para mí es fundamental el desarrollo de una especie de filosofía crítica de la técnica, es algo en lo que yo he insistido hace mucho tiempo y con Mauricio hemos platicado por ahí en varias ocasiones. Eso es una demanda fundamental. Nosotros como sujetos, nuestras relaciones intersubjetivas, la organización de la sociedad están siendo definidas, estructuradas, moldeadas por los dispositivos y los sistemas técnicos, pero los seres humanos, los seres humanos como individuos, como personas, como grupos, como colectivos sociales, tenemos muy poca incidencia en la definición de los dispositivos y los sistemas tecnológicos que se implantan socialmente. Y ninguno de nosotros tiene ningún tipo de incidencia sobre las características de estos dispositivos, ¿no? O sobre las características de las aplicaciones que hoy atraviesan sagitalmente el mundo y las relaciones desde sus formas macroestructurales hasta los territorios más íntimos, ¿no? Entonces ahí es necesario, digamos, potenciar, por decirlo así, una línea crítica que valore la pertinencia de que los seres humanos organizados con conocimiento, con investigación, etcétera, podamos participar dando nuestra opinión, nuestros criterios, etcétera, en las definiciones tecnológicas de nuestro tiempo. Estamos en el límite, en este momento, por decir algo, donde las ingenierías genéticas y las biotecnologías transformen progresivamente los entornos naturales, la organización de los organismos biológicos e incluso el propio cuerpo humano. Y es algo que nos va a afectar con el tiempo de manera interior, intrínseca, muy profunda, pero no estamos opinando al respecto. Nuestra palabra no tiene ningún lugar. La única palabra que pesa en esas decisiones es la de los tecnólogos de alto nivel, los burós ejecutivos de las grandes compañías de biotecnología, las grandes empresas financiadoras de todos estos procesos y de vez en cuando uno que otro burócrata de alto nivel de ciertos estados que tienen conciencia sobre el problema. Pero el resto de la sociedad está fuera de la discusión de, por ejemplo, de la biotecnología y de la aplicación de la biotecnología a estos nuevos sistemas neurales, biocomputacionales, etcétera, que se están asomando como un nuevo horizonte y que nos van a transfigurar desde la almendra de nuestras estructuras celulares, por decirlo así. Entonces, ahí yo creo que la universidad tendría que tener un papel, ¿no? Un papel para poner un punto de vista, para discutir, etcétera, ¿no? Bueno, y como eso en otros territorios. Sí, y la propuesta que de alguna manera subyace en el libro es que tenemos que apuntalar la tercera función sustantiva, que es la de difusión y extensión universitaria, la del uso de los medios universitarios,
la de la participación de las universidades en el campo mediático y la de la capacidad que tengan los académicos de difundir realmente su conocimiento y penetrar en la sociedad. O sea, realmente tenemos que salir ahora de la Torre de Marfil a través de los medios, ¿no? Y en ese sentido, pues los comunicadores educativos adquieren una pertinencia fundamental desde la perspectiva del libro que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, pues esta es un poco la conclusión a la que yo llegaría, ¿no? De cómo es que se requiere precisamente de este tipo de prácticas comunicativas intensivas en el medio universitario. Y mañana, de hecho, vamos a tener una mesa de discusión, un panel con varios invitados de medios universitarios de la UAM en particular, UAM Radio, TV UAM X, la TV UAM CIAD CIAD TV de Azcapotzalco. CIAD TV Azcapotzalco. Luego va a estar también Sarita Makovsky con su radio abierta y un servidor hablando precisamente sobre las plataformas que hemos ido desarrollando en el laboratorio multimedia, como también medios alternativos de comunicación universitaria, ¿no?